Bueno, muy buenas noches y bienvenido a este estudio bíblico de la primera carta de San Juan. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 4. Así que comenzamos con una oración y a partir de allí seguimos con el estudio. Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bendiciones, por este bello día con el que tú nos bendices y por esta oportunidad que tú nos das de venir a tu presencia en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad y que permita, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos dé entendimiento a partir de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a conocerte un poco más y a disfrutar de la comunión contigo, amándote a ti por encima de todas las cosas y amándonos los unos a los otros, de tal manera que la gente vea en nosotros verdaderamente un ejemplo de alguien que ha nacido de nuevo y está lleno del Espíritu Santo. Una vez más, Señor, gracias. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos, pasen adelante. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, comencemos entonces, vamos a leer a partir del primer verso. Dice lo siguiente, capítulo 4 de la primera carta de San Juan. Verso 1 dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Esa es una advertencia bien importante que está dando el apóstol Juan. Todo lo que uno escuche, que la gente dice que es palabra profética, que es un maestro inspirado por Dios, o como dicen hoy en día, está ungido por el Espíritu Santo, tiene que ser puesto a prueba. Porque la única manera que sepamos que lo que nos están diciendo es verdad, es que seamos capaces de escucharlo y compararlo con algo que sabemos que es cierto. Si ustedes les dan una moneda, supongamos que es una moneda de un país que ustedes no conocen, ¿cómo pueden ustedes verificar que esa moneda es real? Claro, hoy en día tenemos herramientas como Google, le tomas una foto a la moneda, posiblemente, ¿verdad? Y le haces una búsqueda por medio de San Google y te das cuenta si la moneda existe o no existe. Pero con respecto al peso de la moneda, el tipo de material, puede ser que te estén dando una moneda que es falsa, ¿correcto? ¿Qué oportunidades hay de ustedes, o sea, entre ustedes que viven aquí en los Estados Unidos, que le den un billete falso de dólares, pongamos que un billete de $1, de 5, 10 o de 20, y que ustedes no sean capaces de reconocer que el billete es falso? ¿Existe la posibilidad? ¿Es alta? Claro que es alta. Y es muy alta. Porque día con día, los que son falsificantes o los falsificadores de moneda, cada día están, ¿sabes?, más al día con la tecnología, están procurando hacer copias de las monedas que se parezcan más a la original. Ahora, si usted es una persona que trabaja, tal vez en un banco, o trabaja precisamente en un área de finanzas que se dedica exclusivamente a detectar billetes falsos, a lo mejor no es muy fácil que le pasen un billete falso a usted. Si alguien le da a usted un billete hoy en día, aquí en los Estados Unidos, un billete de $3, ¿es posible que ustedes crean que es un billete de verdad? Muy pocas personas pensarían, porque no existe en nuestra dinámica comercial un billete de $3. Bueno, pero ocurre dentro de la dinámica espiritual que hay personas que traen mensajes que no son ciertos. Y aquí lo llaman falsos profetas. Y es interesante ver en el capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 3, nos dice con respecto a qué es la profecía. Acérquense un momentico, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, y vean allí lo que es el verso 3. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3, dice lo siguiente: en cambio, el que profetiza habla a los demás para 3 cosas en particulares. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Para edificarlos, para animarlos y para consolarlos. Si tenemos entonces a alguien que habla supuesta palabra profética falsa, ¿qué estaría haciendo? Estaría mal edificando, estaría mal animando
Y por supuesto no estaría consolando. Porque al final, si te consuelan con un consuelo que es falso, obviamente no te va a durar mucho tiempo ese consuelo. Nosotros tenemos un gran consuelo en el Espíritu Santo. Sabemos que al morir, al partir de este cuerpo, vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Cierto o falso? Ok. Hay personas que no tienen ese consuelo y tienen consuelos diferentes. Bueno, si me muero, voy a reencarnar. Y si me porté bien, voy a reencarnar posiblemente en una persona en una mejor situación. Si me porté mal, en una situación peor. Pero eso es un consuelo falso, no es un consuelo real. Nosotros tenemos un consuelo real. Y les digo esto porque tenemos la palabra de Dios que es certera. Nosotros somos capaces de comparar lo que es falso con lo que es verdadero por medio de la palabra de Dios. Si usted tiene un billete que usted sabe verdaderamente que es bueno, que sí es real, que no es falso, y le dan un billete, usted con comparar el que es perfectamente bueno con aquel que no lo es, obviamente con un ojo entrenado es capaz de distinguir dónde falla aquel que no es verdadero, que no es original. Bueno, nosotros podemos distinguir cuando una enseñanza no es correcta, no es bíblica, por el hecho de que tenemos la enseñanza correcta por medio de la Biblia. Eso es uno de los elementos que nos hace falta para distinguir dónde radica la mentira. En los días del apóstol Pablo, él nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que cuando él estaba predicando, había pasado por un pueblo llamado Berea, y los habitantes de Berea, ellos eran capaces de distinguir que lo que Pablo decía era cierto. Eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. ¿Qué existía en particular con respecto a esta gente de los cuales habla Pablo? Dense cuenta, vamos al capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles y vamos a ver qué existe dentro de esta gente llamados las personas de Berea, que posiblemente otros no tenían. Voy a leer a partir del versículo 10. Dice lo siguiente en el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. O sea que estaban muy dispuestos, muy abiertos a escuchar el mensaje. Y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Ahí radica la diferencia de las personas que pertenecían a Berea y a los que pertenecían a un pueblo como Tesalónica. Los bereanos distinguían la verdad de la mentira porque estaban en constante búsqueda de las Escrituras. Y yo siento que eso es lo que el Espíritu Santo procura decirnos a nosotros en todo momento. Nosotros, por haber nacido de nuevo, tenemos en nosotros, viviendo dentro de nosotros, habitando en nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por ende tenemos adentro de nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cumple varias funciones. Una de ellas es enseñarnos toda la verdad. Pero para poder enseñarnos la verdad, no es que nos habla así. ¿Sabes? Una persona te puede tocar la puerta y puede traer un mensaje, pero el Espíritu Santo que vive dentro de ti te trae verdades bíblicas y te permite reconocer que lo que te dice la palabra de Dios es verdad, y ahí puedes tú comparar. Yo iba a decir efímeramente, simplemente que te tiran verdades. El Espíritu Santo no te anda tirando verdades de esa manera. Hay personas que dicen, yo escuché del Espíritu esto. No estoy diciendo con eso que no pueda hablar Dios de esa manera. El único problema es que me he dado cuenta muchas veces que personas que hablan así terminan cayendo en errores muy grandes. Porque estas cosas que dicen que Dios se las dijo, no fueron dichas por Dios. Le voy a dar un caso bien sencillo. Eso fue hace años atrás. Una pareja joven que quería casarse. Y ellos decían que Dios les había anunciado que el matrimonio para ellos era el propósito de Dios. Ahí no valía que uno como pastor le dijera, mira, sabes que estamos viendo ciertas situaciones en tu vida, vamos a orar un poco más al respecto, vamos a tener clases bíblicas, vamos a ver qué dice la palabra. No, para nada. Ya Dios habló y nos dijo que nos casáramos. Esta es la voluntad de Dios. Y entre el staff nos vimos y dijimos, bueno, si esa es la voluntad de Dios y ya se los dijo tan claramente, aunque a nosotros no nos parece que sea, está bien, que se cumpla la voluntad de Dios. Pasados 6 meses ya tenían problemas graves y antes de que se cumpliera el año ya estaban divorciados. Entonces mi pregunta sería, y le planteo aquí la pregunta,
¿Será que la voluntad de Dios es que se casaran y se divorciaran? Aun cuando sabemos bíblicamente que Dios dice que odia el divorcio. Yo sé que la respuesta sería no. El propósito de Dios no es que la gente se case y se divorcie. Pero a veces en el celo, en el deseo de estar juntos y creer que están escuchando a Dios, pueden escuchar cualquier cosa. Y eso nos puede pasar a todos nosotros. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con aquellas cosas que creemos que Dios nos ha dicho, si no somos capaces de consultar la palabra y en oración buscar al Espíritu Santo y decirle, Señor, esto es tuyo, eso que se me está planteando a mí o lo que estoy pensando, ¿será verdad, Señor? Y esperar, porque si buscas con anhelo y con diligencia a través de la Escritura, te pasa lo que le pasa a las personas de Berea, vas a conseguir la verdad, porque la palabra de Dios contiene esa verdad que Dios te quiere manifestar. Estas personas que están diciendo que tienen un mensaje y que es proveído por el Espíritu de Dios o provisto por el Espíritu de Dios, dicen tienen que ser puestas a prueba. Bueno, ¿cómo ponemos a prueba el mensaje que estamos recibiendo? Bueno, hay muchas maneras. Yo le digo de antemano, lean la Biblia, si están en constante lectura y en constante oración, Dios nos va a manifestar si es correcto, si es verdad o no lo que estamos escuchando. Pero en este caso en particular, Juan nos dice que han salido por el mundo muchos profetas falsos y aquí se puede analizar cómo distinguir que lo que están diciendo no es cierto. Viene en el versículo 2, dice lo siguiente: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús, y la versión Reina Valera dice que no haya venido Jesús en la carne, dice, no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y en efecto ya está en el mundo. O sea que la prueba de las palabras de los falsos profetas no es algo muy difícil de obtener. Y Juan lo está diciendo. Verifiquen si el mensaje que estas personas están trayendo contiene esta verdad, que Jesús o Jesucristo, y hemos hablado por supuesto con respecto al nombre de Jesucristo, ¿quién es? Jesús significa que viene a salvar del pecado a su pueblo, y Cristo, que es el Mesías. El Mesías es un ser divino, viene de Dios y viene a cumplir una función, morir por el pecado. Lo podemos ver en Isaías 53 y en el Salmo 22. En Isaías 9 también habla con respecto a su nacimiento virginal. Nace de una mujer que no ha tenido hombre. Entonces nos damos cuenta que no es como usted y como yo un simple ser humano. El testimonio de que Jesús Cristo viene de Dios y viene en la carne significa que Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Entonces el mensaje tiene que incluir esa realidad. Porque todo aquel que venga con un mensaje diciendo que es un mensaje divino, inspirado por Dios o del Espíritu Santo, pero que niega la realidad de que Jesucristo es precisamente Dios encarnado y que vino a morir por el pecado del mundo, entonces te dice, no es un mensaje enviado por Dios. Esa es la prueba. Yo recuerdo cuando era muchacho, y creo que se llama litmus test, creo. Un papelito que usted lo colocaba dentro de un líquido y cambiaba de colores si era ácido o era una base. Ustedes se acuerdan de las clases de química. Entonces, le llamaban el litmus test, si es que recuerdo correctamente. Pero el cambio de color del papelito solamente indicaba la naturaleza del líquido en el cual estaba siendo sumergido. Si era un ácido, cambiaba un color, y si era una base, cambiaba otro color. Creo que era uno azul o otro rojo. No me acuerdo, en realidad, eso hace bastantes años atrás. Pero el papelito en sí solamente servía para determinar qué clase de líquido o en qué clase de líquido estaba allí su presencia o en su presencia. Lo mismo ocurre con respecto al testimonio de Jesucristo. Si la persona trae un mensaje y da el testimonio de que Cristo, Hijo de Dios, Dios encarnado, muere para el perdón del pecado del mundo. Y podemos continuar, por supuesto, ya con todo lo que implica el Evangelio. Es enterrado, resucita de entre los muertos 3 días más tarde y asciende a los cielos para interceder por nosotros. Podemos decir que esa persona va por buen camino. Todavía tenemos que seguir escuchando qué más trae, porque a veces traen un poquito de verdad y luego traen bastante mentira. Pero con esto dice Juan, allí ustedes conocen a qué espíritu pertenece. Y entonces nos está dando con toda claridad 2 procedencias del mensaje.
El mensaje tiene que venir solamente de dos partes. No existe una tercera alternativa, por lo menos aquí. Si existiese una tercera alternativa, y se las voy a dar la posibilidad, también nos vamos a dar cuenta que viene influenciada por una de las primeras. El mensaje, ya sea que venga de Dios, porque es un mensaje de verdad, o viene del diablo, que resulta ser el padre de toda mentira, porque el mensaje es un mensaje falso. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿verdad? Aquí nos dice, pueden discernir que es del Espíritu de Dios, pero luego dice en el verso 3, que si no es de Dios, entonces vino ¿de dónde? Del anticristo. Y por supuesto, si él es el anticristo, es aquel que está en contra de Jesucristo o quiere ponerse en lugar de Jesucristo. Anti puede significar cualquiera de las dos cosas, pero obviamente es demoníaco. La tercera alternativa es que proviene directamente del hombre. O sea, no es de Dios, no es del diablo, sino es del hombre. Pero hay que tener cuidado con esa alternativa, porque a la final, si es del hombre, tiene que estar siendo movido espiritualmente por uno o por el otro, y obviamente no es por Dios entonces. Entonces puede haber una influencia demoníaca llevando al Señor, no digo el Señor Dios, sino a la persona que trae el mensaje a ir en esa dirección. Y por ende, en realidad, esto sigue cumpliéndose. O es de Dios o es del diablo. Segunda de Corintios, capítulo 11, 13, nos da un poquito más de luz con respecto a esto. Esto habla de los falsos profetas. Vamos a ver dos pasajes con respecto a estos falsos maestros o falsos profetas. El primero está aquí en 2 de Corintios 11, versículo 13 al 15. Y luego vamos a ver una también en el segundo libro de Pedro. Pero vamos a comenzar con este. Dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros, estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con el que merecen sus acciones. No solamente entonces estábamos hablando ya de falsos profetas, aquí inclusive habla de falsos apóstoles. Dentro de la iglesia vamos a ver falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos discípulos. ¿Qué más falsos creen ustedes que pueden haber? ¿Habrán falsos cristos, sí o no? Mateo 24 dicen, vendrán falsos cristos. O sea que también sí los hay. ¿Existe un evangelio que no sea real? Sí lo es, porque dicen que hay más de un evangelio. Hay un solo evangelio, que es el evangelio de Dios de salvación, pero dicen hay otros evangelios, que si fuese que un apóstol o un ángel lo predicase, no lo acepten, rechacen al mensajero, es anatema, es maldito. Un falso evangelio simplemente es un evangelio diferente al evangelio que nosotros tenemos en las Escrituras, que es exclusivamente por fe en Jesucristo. Ese evangelio puede tener cualquier otra forma. Usted ponga su fe en Jesucristo, sí, eso es muy bueno, pero al mismo tiempo usted tiene que cumplir con estos dictámenes, con estas reglas, A, B, C y D. Digamos, hay un grupo que se llama, creo que es la Puerta de la Luz, una iglesia que dice ser cristiana, que no lo es. Dicen que su apóstol es un señor que nació en Centroamérica, y en realidad la salvación es por la gracia de Dios, pero por medio de la predicación de ese apóstol que dicen ellos tener, y hay que escucharlo a él y comportarse como dice él y ser parte de esa iglesia, que es en realidad no es más que un culto. No es culto, es que se le llama, una secta, perdón. Estaba traduciendo el inglés a español, es una secta. Entonces es un falso evangelio, así que dense cuenta, dentro de la iglesia también hay falsos hermanos, los hay, es cierto, y hermanas también, por supuesto. Entonces hay falso evangelio, falsas hermanas, falsos hermanos, falsos discípulos de Dios. Lo que quiera que Dios haya creado existe. En inglés se dice la palabra counterfeit. En español es, no sé, no busco la palabra en mi mente, no la consigo en este momento. Una copia barata, tal vez pudiésemos decirlo. Una falsificación, muchísimas gracias. Una falsificación. Dense cuenta el matrimonio.
Eso lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 2. Habla de que el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, se hacen una sola carne. Hablan de un matrimonio, hombre y mujer. Hoy en día existen matrimonios que no tienen nada que ver con un hombre y una mujer. Es un falso matrimonio. Dios crea al hombre y a la mujer y les da la oportunidad de que tengan relaciones sexuales para que se puedan complementar y reproducir. Hoy en día, bueno, y desde siempre, hace muchísimo tiempo atrás, se utiliza el sexo de una manera que no tiene nada que ver con el aspecto bíblico. Y así todo lo que Dios ha creado, vamos a conseguir una falsificación. Y que no proviene de Dios y que Dios nos dice que tengamos mucho cuidado con todo eso. Segunda de Pedro, por favor, acompáñenme ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el verso 3. Y ahí les voy a señalar ciertos detalles que me parecen muy interesantes. Dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Yo marqué aquí mi Biblia, introducirán herejías destructivas. Esto es lo que hacen estos falsos maestros. Muchas personas van a seguir a estos maestros, porque dice aquí, muchos les seguirán con las prácticas que son vergonzosas. ¿Qué va a ocurrir? Debido a esto, va a ser difamado el camino a la verdad, queriendo decir con eso, Jesucristo va a ser difamado. ¿Por qué lo hacen? Aquí te lo dice con toda claridad, lo hacen por avaricia, por amor al dinero. ¿Cómo lo hacen? Con palabras engañosas. ¿Cuál va a ser el resultado para ellos? Condenación y destrucción. Así que si ustedes ven estas prácticas hoy en día, si ustedes prenden la televisión y ven personas que hablan de esa manera, ustedes se dan cuenta, mira la avaricia, lo hacen por dinero, están diciendo cosas que no son verdad. La gente cuando escucha estos programas en realidad lo que terminan es hablando mal de Jesucristo. Bueno, recuerden, estas personas, dice aquí con toda claridad, que ya han sido preparadas para la condenación y la destrucción y eso les acecha. No es nuevo, quiero que lo sepan. Cuando uno se asombra de estas cosas que escucha personas decir con respecto a la fe, y uno se asombra y dice, ¿cómo es posible que digan eso? No es nuevo. Pablo está hablando de esto, en este caso, sí, Pedro, más de 1900 años atrás. Esto iba a pasar y ha estado pasando. Sigamos adelante ahora con el verso 4. Dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿De quién creen ustedes que Juan está hablando en este caso? Dice, ustedes ya han vencido a esos falsos profetas. Hay dos personajes del que está hablando. El que está en ustedes, hablando de nosotros que hemos nacido de nuevo, es el Espíritu Santo. Y aquel que está en el mundo es el demonio. Satanás, Lucifer, el diablo, la serpiente, el dragón, el destructor. Tiene varios nombres, pero no deja de ser el mismo personaje y por supuesto auspiciado y ayudado por una cantidad muy grande de pequeños demonios que le acompañan y le ayudan en su intento de engañar. El cristiano debería tener una certeza, aparte de muchas otras certezas porque tenemos las promesas de Dios, pero algo deberíamos tener siempre con toda confianza, una certeza en el corazón, que es esto: el Espíritu Santo vive en nosotros. Y como vive en nosotros, dice, ya nos ha dado victoria con respecto a aquellos que obran para el maligno. Hay personas que están muy asustadas de vez en cuando, dicen, bueno, es que, ¿y qué pasa si oigo un mensaje y ese mensaje me engaña? Y una señora que recuerdo haber leído que le preguntaba al pastor, dice, hay este autor que escribe estos libros, pero yo he estado escuchando que estos libros hablan mal de la fe. Entonces yo tengo un temor, y mi temor sería, si yo leo esos libros, posiblemente me voy a confundir. Y el pastor le dice a la señora, señora, ¿usted nació de nuevo?
Yo sí. ¿Usted cree que Cristo es Dios encarnado, muerto por el pecado, enterrado, resurrecto, manifestado, vivo, corpóreo, para su salvación? Y dice, sí, por supuesto, yo tengo toda mi fe y confianza en ese mensaje del Evangelio. Le dice, amén, qué bueno, yo también. Dice, usted sabe muy bien que en usted mora el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la va a guiar a toda verdad. La señora dice, sí, yo sé eso. Y dice, si usted sabe eso, entonces, ¿cuál es su temor? Si usted es una mujer que sabe eso, que es una verdad, y usted está leyendo su palabra y estudiándola, no debe tener ningún miedo, puede usted leer lo que sea, léalo, pero léalo siempre a la luz de la Biblia. Usted lee eso y dice, no me parece, déjame ver qué dice la Biblia. Oh, con razón, eso no es verdad. Y ya después de que usted agarra un autor en un par de mentiras es suficiente para decir, no, ya yo dejo de leer esa. Porque, le digo, ¿por qué? Es muy sencillo. El día tiene 24 horas. Y si hubiese estado pensando decir esto, hubiese podido decir, y cada hora 60 minutos, y son tantos minutos en el día. No tengo ni la más mínima idea de cuántos minutos hay en el día, porque tendría que sacar la calculadora y no tengo mi teléfono conmigo ahorita. Pero la verdad es esta, por cada minuto que uno le invierte a algo que no sirve, es un minuto que uno hubiese podido haber invertido en algo que sí sirve. Así que usted tiene que determinar cómo va a invertir su tiempo. Si usted sabe que ese autor, después de unas cuantas veces de haber leído unos pasajes o capítulos, lo que sea, se da cuenta que lo que dicen no son verdades, son mentiras, es un engaño, usted dice, bueno, ¿para qué seguir leyéndolo? Lo desecho y leo otra cosa. Bueno, sigamos adelante, que queda poco tiempo. Dice de esta manera, ellos son del mundo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los que escuchan a estos maestros falsos, dice, y también incluyéndolos a ellos, por supuesto. Ellos son del mundo y por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Todo el que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Y así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Estos falsos maestros o estos falsos profetas pertenecen al mundo y su forma de hablar y las cosas que ellos expresan son muy bien aceptadas por el mundo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué será que cuando uno les lleva el Evangelio, habla de algo de Dios, se les encrispan el cuero y se ponen así? Dicen, yo no quiero escuchar nada de eso, aléjate de mí con ese mensaje, me fastidia que me hablen de Dios, no quiero hablar nada que tenga que ver con la Biblia. Pues aquí te lo está diciendo el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan. Dice lo siguiente, así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Cada quien le pertenece a alguien. Así que ustedes cuando hablan de Dios, hablan de la Biblia, y la persona escucha y dice, oye, ¿sabes qué? Está interesante eso, me gusta. No lo entiendo muy bien, sígueme hablando, a ver. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Déjame leer mi Biblia a ver qué dice. Y empieza a aceptarlo, te está demostrando que tiene una naturaleza que no es de este mundo. Dios está obrando en ese corazón. Que a lo mejor todavía no nació de nuevo y si ha nacido posiblemente todavía es un bebé en Cristo, pero está trabajando el Espíritu Santo allí. Pero si de plano hay un rechazo completo es porque esa persona simplemente no ha nacido de nuevo. Y el que no ha nacido de nuevo no puede recibir. Eso lo dice en 1 Corintios también el apóstol Pablo. Capítulo 2, si no me equivoco. Dice, no pueden aceptar las cosas de Dios porque el hombre carnal solamente acepta las cosas de la carne. Es el hombre espiritual quien es capaz de aceptar las cosas del Espíritu. Y les digo estos dos pasajes, no lo tienen que buscar, pero si quieren los pueden anotar. Juan 10, 8, habla de que Jesucristo es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Y la oveja tiene algo muy peculiar. La oveja reconoce la voz de su pastor, la reconoce. Y cuando viene otra persona a hablarle, la oveja no le hace caso. Yo vi un video bien interesante, estaban poniendo esto a prueba, y estaba bien interesante, porque estaban unas ovejitas, ¿no?, ahí comiendo, en un pequeño campo, y venía la gente y le chiflaban o le silbaban, le hacían bulla, las llamaban, oveja, ven, y hacían toda clase de cosas. No hacían nada de caso. De repente llegó el pastor, un silbido ahí de lo más común y corriente, y de repente la ovejita levanta la cabeza, voltea y empieza a caminar, y ahí vienen todas las ovejas, demostrando que esto es verdad. Cada oveja conoce a su pastor. El que nació de nuevo escucha al Espíritu Santo. Y luego dice en Juan 18, 37, y esto es cuando Jesucristo está hablando con Poncio Pilato,
le dice que Él vino aquí a dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que escucha la verdad es porque está escuchando a Jesucristo. Poncio Pilato se fue, no terminó de escuchar la verdad, pero todo aquel que quiere escuchar la verdad es porque Dios ha tocado su corazón y tiene un genuino deseo de conocer al Señor. Amén. Con eso cerramos el estudio del día de hoy porque ya se nos pasó la media hora. Así que vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia y por tu palabra que es tan bella. Te pedimos, Señor, que consiga en nuestro corazón tierra fértil para que produzca fruto de adoración, honra y gloria a tu maravilloso nombre. Y gracias por amarnos, Señor, cuando sabemos que no somos dignos de ese amor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y por aquí apagamos esto.